I vibe with the moon like a Gemini, or maybe a Sagittarius. El lejano 2018. Aquellos tiempos en los que Arctic Monkeys volvieron para darnos uno de los discos más polémicos de la década. ¿Recuerdan las eternas discusiones entre los fans? Cómo algunos pensaban que a Alex se lo había tragado el personaje, mientras que otros agradecían que el Tranquility Base no se pareciera a AM. Eventualmente, la mayoría de los fans se pusieron de acuerdo en que el Tranquility Base es un gran disco, pero sucedió algo curioso después. Una vez que lo digirieron, se olvidaron un poco de él, lo cual es mucho decir para un disco que cambió por completo el sonido de la banda. Esta no es la primera vez que un grupo con un álbum previamente aclamado y que logró reconocimiento mundial da una vuelta de 180 grados, y el ejemplo que más se me viene a la mente cuando pienso en esta clase de cambio es sin duda Key Day de Radiohead. Ambos son discos que causaron revuelo en su día, ambos dieron un salto de fe cuando se trata del sonido de la banda, ambos ofrecen una complejidad lírica y musical que no vemos a diario, y sin embargo, Key Day es recordado como uno de los pilares que definió la música del nuevo milenio, mientras que Tranquility Base ha pasado a ser para la mayoría del mundo y con todo el perdón de los fans, otro álbum de Arctic Monkeys. Con el video que verás a continuación, no pretendo decir que un álbum es mejor que el otro, sino poner en su lugar hechos de los que pocas personas parecen estar hablando, pero que nos sirven para comprender por qué algunos fans ven estas obras de la manera en que las ven, y no ceder ante el hype ni el hate. Don't believe the hype. Sino apreciarlas por lo que son, lo que han logrado, y tal vez incluso, dar respuesta a la pregunta de por qué discos con intenciones que parecen tan similares terminaron yendo por caminos tan diferentes. No hace mucho le pregunté a mi audiencia qué disco les viene a la mente cuando alguien menciona a Arctic Monkeys, y los resultados, bueno, no sorprenden a nadie. Hay que preguntarse por qué Favorite Worst Nightmare y Whatever People Say son los discos más aclamados de la banda cuando el cuarteto de Sheffield definitivamente maduró después. ¿Es acaso que su público no? ¿O que la serie de decisiones que tomaron en su último disco están pensadas para un público demasiado específico? Y como en el caso contrario, el cambio de dirección de Radiohead probó ser uno de los más acertados en toda la historia musical. Comencemos por este caso. Key Day es un disco que cuando fue lanzado también dividió un poco a los fans, y de las críticas profesionales ni hablar. Basta con decir que publicaciones como Mojo, The New Yorker y la misma Rolling Stone llamaron al álbum un suicidio comercial y el producto de los peores clichés de Radiohead en su tiempo. A lo que es más, incluso su influencia electrónica, aquello que tanto lo distingue, fue duramente criticada. Pero dejando de lado lo que las reseñas hayan dicho en su día, es justo en los nuevos sonidos que exploraron ambas bandas donde nos encontramos con el primer gran pilar que vuelven a Key Day y a Tranquility Base lo que son, sus influencias. Para reconocerlas de Radiohead ayuda mucho tener en cuenta a artistas como DJ Shadow, Brian Eno y Aphex Twin. Y aun cuando comparamos las obras de los anteriores con la de Radiohead, podemos escuchar una clara diferencia en el estilo de Key Day. Que además combina sus sonidos electrónicos con los tempos y compases quebradizos de bandas progresivas como King Crimson. En Tranquility Base, por otra parte, tenemos muchísima influencia del yeye español, del jazz latino y hasta de algunos ritmos caribeños. El que quisiera ser dueño de tu amor. Eso claro, sin contar el aura lo-fi que envuelve a esta obra. No es que Arctic Monkeys no haya explorado esto antes, que ya desde Favorite Worst Nightmare teníamos canciones como The Only Ones Who Know.
Pero cuando nos fijamos en las influencias de cada disco, podemos ver que Arctic Monkeys estaba reconstruyendo su sonido alrededor de géneros y artistas que hoy en día han resurgido gracias al internet, pero que no necesariamente veían hacia el futuro con su música. Mientras que Radiohead se redefinió en Kid A gracias a artistas que de una u otra manera crearon obras de vanguardia. Y vamos, que el futurismo no tiene por qué ser mejor que lo que ya tenemos. Pero tampoco podemos negar que cuando uno mantiene la mirada hacia el frente porque tiene una visión, las cosas toman una nueva perspectiva. Y a veces, cuando eres persistente y dejas al tiempo hacer lo suyo, la gente que al inicio mostró resistencia comienza a verlo también. Por eso muchas publicaciones de la crítica musical han actualizado sus reseñas de algunos álbumes de Radiohead. Otra de las grandes diferencias entre Kid A y Tranquility Base es la manera en que sus letras están trabajadas. La obra de Arctic Monkeys bebe líricamente de artistas como Father John Misty. Pero mientras que Misty predica un discurso claro e irreverente para hablar de lo que está mal en el mundo, hay que admitir que las letras de Alex en este álbum a veces se alejan un poco de esa crítica para caer en pintorescos excesos. Y esto se puede volver algo confuso cuando el disco nos presenta a sus personajes. Por supuesto, sabemos que las letras del Tranquility Base son pequeñas historias y no necesariamente tienen que estar hablando de las experiencias de Alex. El asunto es que con líneas como I just wanted to be one of the Strokes. sabemos que es Alex hablando, pero contrastadas con otras que sabemos que son pura ficción, como Dancing in my underpants. I'm gonna run for government. es difícil saber dónde empieza y termina esa ficción. Kid A, por otra parte, es mucho más distante y abstracto. En todo el disco encontramos pasajes surrealistas y abiertos a la interpretación, pero esto es lo que vuelve a las letras del disco tan ricas en posibles significados. Como la banda no se compromete con una sola idea y en cambio nos deja explorar las posibilidades. I'm on your side. No to lie. Trapdoors that open. I spiral down. You're living in a fantasy. De igual manera, cuando analizamos las letras del Tranquility Base, vemos una tendencia hacia lo bohemio, pero con mensajes relativamente claros. Y no hay nada de malo en el hecho de que una obra tenga un solo significado, que a veces dar un mensaje conciso requiere de tanto esfuerzo como el dejarlo abierto a la interpretación. Pero la manera en la que Alex pinta con las palabras en Tranquility Base a veces parecen estar forzando su madurez como compositor. Sobre todo cuando ya sabemos que puede contarnos historias que van al grano, There's a microphone screeching, there's telephone beats. Yes, she's dashing for the exit, oh, she's running for the streets outside. What do you say, Mrs. Screams down the line? The bottle of fucking wine, but I'm not having a nice time. o crear escenarios poéticos que echan a volar la imaginación. I etched the face of a stopwatch on the back of a raindrop and did a swap for the sand in an hourglass. Alex parece estar un poco en el medio en este disco, y personalmente yo no tengo problema, porque aunque no lo parezca, me agrada también este estilo suyo, y de hecho ya lo estaba explorando con The Last Shadow Puppets. Pero, curiosamente, después de escuchar el Tranquility Base y luego volver a The Last Shadow Puppets, prefiero a The Last Shadow Puppets, y disfruto muchísimo más cualquier otro disco de Arctic Monkeys. Puede que muchas canciones de sus discos previos no sean profundas ni nada, pero vaya que son divertidas. Puedes sentir esa energía y puedes sentir que la banda de verdad disfruta lo que hace. Eso es algo que para mí tiene muchísimo valor. Tanto en Kid A como en Tranquility Base es difícil apreciar una energía divertida, pero algo que sí se percibe en ambos discos es un común acuerdo entre los integrantes para no ponerse límites y crear algo distinto que represente sus nuevos intereses como banda.
Sin embargo, y en la industria musical, el éxito de un disco no está determinado por lo bueno que pueda ser. Muchos factores, la publicidad, por ejemplo, influyen en gran medida, y es precisamente la promoción de sus discos otro punto que ambas bandas abordaron de manera completamente diferente. Para darnos una idea de cómo eran las cosas en aquel entonces, Sarah Lewitin nos cuenta un poco sobre el lanzamiento de Kid A. En esa época las discográficas habían dejado de enviar copias anticipadas porque casi siempre acababan en la red. Lo que hacían era organizar encuentros para que la crítica escuchara el CD. Cuando Kid A se lanzó, nos invitaron al Hotel Hudson para escucharlo en unos altavoces alucinantes y nos agasajaron con un banquete. Y en efecto, no es solo que la industria fuera diferente en aquel entonces, sino que la campaña publicitaria de Radiohead fue brutal. Ahora mismo estás viendo uno de los clips promocionales del disco, que hoy en día se considera material de culto. Pero si le preguntas a cualquier fan que haya vivido aquellos tiempos, te dirá que también hubo videos, cómics en el sitio web de la banda, documentales, easter eggs dentro de las propias ediciones de los discos y sencillos promocionales. Kid A por alguna razón tiene la fama de haber sido un disco lanzado con poca promoción, pero lo cierto es que detrás hubo una campaña de marketing masiva. Lo que pasa con ella es que fue muy poco ortodoxa para la época, y tal vez incluso adelantada a su tiempo. Por otra parte, recuerdo que días antes de que saliera Tranquility Base ya había gente filtrándolo. Y la banda, bueno, no recuerdo que hayan dicho nada al respecto. Claro que las filtraciones eventualmente fueron dadas de baja, pero en los días que duraron, el hype y la discusión estuvieron más vivos que nunca. Esta no sería la primera vez que una banda lanza su propio material de manera extraoficial para generar expectativas. Y aunque no estoy diciendo que este haya sido el caso del Tranquility Base, Arctic Monkeys sí que parecieron aprovechar la emoción de sus seguidores para darle promoción a su álbum. Claro que también tuvimos unas cuantas entrevistas al respecto y el mini documental de Warp Speed Chic, pero por desgracia, la cosa parece detenerse allí. No es que Domino Records sea una discográfica del calibre de EMI, pero si están bien posicionados en la industria, es en buena parte gracias a Arctic Monkeys. Uno pensaría que iban a invertir miles promocionando el álbum de su banda más prolífera, sobre todo si es uno que adopta una nueva dirección y está pensado para un público más maduro. Pero las cosas no sucedieron así. De hecho, AM tuvo bastante más promoción que Tranquility Base. Tanto Radiohead como Arctic Monkeys estuvieron de gira por un largo rato para promocionar sus discos. Pero en el caso del cuarteto de Sheffield, da la sensación de que la banda confió más que nada en su nuevo sonido y las redes sociales para difundir la palabra. Y sí, podríamos decir que esto va con el aura tecnológica y do-it-yourself de los tiempos que corren, pero cuando tenemos en cuenta todo lo que hizo Radiohead para promocionar Kid A, aun cuando la gente hubiera escuchado cualquier cosa después del OK Computer, nos damos cuenta del cuidado y la visión con la que cada banda lanzó sus discos. Y esto último para mí es la razón por la cual Arctic Monkeys pudo haber creado un disco legendario y que nuevamente lo cambiara todo. Pero no fue así. Mientras que con Kid A, Radiohead tuvo la visión de que el futuro de la música se encontraba en nuevas maneras de crearla, Arctic Monkeys parecen querer rescatar cierto pasado estilístico con Tranquility Base. El problema con la nostalgia es que aunque vende, no dura. Pero irónicamente, la nostalgia también es la razón por la que canciones como The Ultra Cheese funcionan tan bien desde la primera vez que las escuchas, porque no pretende dar un mensaje futurista o una crítica social como sí sucede en otras canciones, sino que se apega a esa nostalgia y la abraza con orgullo, pero sin excederse. Personalmente, creo que de haber tomado una dirección más sencilla y menos conceptual, Tranquility Base habría sido más íntimo y más aceptado, aun cuando no suene a lo que Arctic Monkeys nos tenían acostumbrados. El argumento de muchos fans que aún se muestran renuentes al disco es que es difícil adentrarse en él, y considerando lo anterior, creo que comprendo a qué se refieren. Esta no es una obra que siga una sola dirección o que se pueda abordar desde una sola perspectiva. Pero si soy honesto, tampoco me parece que la banda hubiese tenido la intención de cambiar la historia de la música con ella. Hace poco le pregunté al fandom qué opinaba del disco y recibí un comentario que me llamó la atención.
Es experimental, han hecho tantas buenas canciones y álbumes sólidos que se pueden dar el lujo de jugar un poco. Y no podría estar más de acuerdo con esta manera de ver el álbum. Por eso, aunque no es mi favorito, ni lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en Arctic Monkeys, debo reconocer la importancia de este paso en la carrera de la banda. Al igual que reconozco a Key Day como un álbum que logró muchísimo más de lo que a veces recordamos, y que sin él, la escena alternativa de los 2000, sobre todo cuando hablamos de electrónica, no hubiera sido la misma. Estoy seguro de que Radiohead no buscaba marcar un antes y un después con Key Day, sino más bien expresar su visión artística por nuevos medios, pero el espíritu con el que lo haces, al final del día, importa. La gente se da cuenta del cuidado y la clase de energía que le pones a una obra, aunque no les guste, y creo que este es el meollo del asunto cuando hablamos de Tranquility Base. Considerando que sus influencias beben de un tiempo específico en el pasado, que su atmósfera no es para cualquiera, y que no existe mucho material adicional sobre el cual los fans puedan especular y mantenerlo vivo como sí sucede con otros discos, lo más probable es que Tranquility Base no se convierta en un antes y un después de la música. Pero, ¿saben algo? No tiene por qué serlo. Creo que al final del día, la única intención real de Arctic Monkeys con este disco es la de una banda que quiere explorar nuevas direcciones, casi comenzando desde cero. Todo lo demás es mera interpretación de nosotros. Y sí, tengo presente que tal vez sea un poco injusto comparar a un disco que solo tiene 2 años con otro que acaba de cumplir 20. Después de todo, las cosas cambian y el tiempo será el único que diga por qué caminos lleva estas obras. Pero si algo podemos aprender de ambos discos, como fans, como músicos e incluso tal vez como personas, es que cuando se trata de crear, nuestra libertad debe ir por delante de todo, porque de allí nacen la honestidad y la valentía que acompaña a las obras que trascienden. Puede que esté hablando meramente desde mis gustos aquí, pero confío en ellos cuando me dicen que Tranquility Base no tiene por qué ser mi disco favorito, ni debo forzarme a escucharlo hasta que lo vea como una obra maestra, pero que tampoco pasa nada si alguien no ve a Key Day de la misma manera que yo, porque al final, todo lo que se refiere a arte es cuestión de perspectiva, y eso, aunque a veces nos enfrente unos con otros, es lo que hace de este mundo un lugar interesante. Nuevamente, con este video no pretendo decir que un disco sea mejor o peor que el otro, sino exponer los argumentos por los cuales algunos fans de Arctic Monkeys, incluso hoy en día, siguen viendo a Tranquility Base como lo ven, y por qué Key Day sigue y seguirá siendo un álbum de referencia para cuando una banda cambie por completo de dirección. Ambas son obras grandiosas y piezas clave que nos ayudan a comprender la carrera de ambas bandas, e incluso si no te gustan, resulta muy difícil negar su importancia. En fin, si te ha gustado este video, te agradecería mucho que le dieras a ese like, te suscribieras e incluso lo compartieras. Te dejo además en la descripción mis redes sociales por si quieres seguirme. Nunca publico nada, pero es una buena manera de mantenernos conectados. Y ya sin más, me despido. Mi nombre es Tony Whitburn y esto fue El Lado Alternativo. Nos vemos en la próxima.